pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto, barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandecas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en esta mañana el comoderador Abigail Rivera Rodríguez. Buenos días, Abigail. Buenos días a todos los que sacan su tiempo para escucharnos y esperamos que nuestro programa sea de un interés primordial para nuestra patria. El comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a los amigos en la mesa. Buenos días a yo en los controles y muy buenos días a todos los radioescuchas. Y el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, y todos los mencionados y todas las personas que nos escuchan. El orden de esta mención es siempre porque yo los miro de cara y veo quién está entretenido en alguna cosa allí. Pues tengo que, ir seleccionando poco a poco hasta que llegamos a mencionarnos a todos. Esperamos en el día de hoy que nos acompañen los compañeros José Israel Alameda y Agustín Irizarry, pero estos llegarán un poquito más luego. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros prestamos atención a lo que usted nos envíe en programas subsiguientes. El segundo anuncio tiene que ver con la marcha que está programada para mañana 23 de agosto del 2026, empezando a las 2 de la tarde, desde el cruce entre la cajetera 100 y la cajetera 308. Y en ese cruce, de allí sale la marcha. La marcha llegará hasta la plaza principal, la plaza Jamón Emeterio Betances en Cabo Rojo, pero en el intermedio habrán 5 estaciones para uno, descansar un poco los zapatos, antes de llegar hasta la plaza. Así que la idea de que muchos de nosotros podamos participar para levantar una voz del pueblo puertorriqueño en favor de los caborrojeños, en contra de ese llamado Proyecto Esencia, es, creo que podemos decir, esencial. Que nosotros participemos en contra de lo que es propiamente una apropiación de lo que son los tejenos
y los recursos de la población que no es tan solo que tienen derecho a vivir en su propia tierra, es que esa es su tierra y no tiene el gobierno por qué venderla ni regalarla a intereses extranjeros. Gabriel, te veo allí reventando. Es que quiero felicitar a los compañeros del programa anterior precisamente por dedicarle un programa muy informativo, un buen programa, al tema de por qué es necesario detener el proyecto de Esencia. Y tuvieron la participación del doctor Quintero, que es un conocido científico ambiental que ha estado muy envuelto en esta lucha, y enfatizar en que esto no es solamente detener un proyecto que se está proponiendo, es que es un proyecto que ya ha estado y sigue impactando cada vez más al área de Cabo Rojo y hasta pueblos limítrofes. ¿Qué tú significas con que está impactando ahora mismo al área de Cabo Rojo? Porque esta gente que quiere llegar a tener ahí ese desarrollo, pues ha contratado hasta acaparadora de terrenos, el Cabo Rojo Land Acquisition, que ha estado comprando a sobreprecio propiedades al por mayor por toda aquella área por allí, más de 1,000 cuerdas ya adquiridas, creo que andan por 2,000, en donde se propone el proyecto y en sitios alrededor también, para facilidades y para especulación, porque al comprar así con mollero económico, están inflando los precios de las propiedades en toda el área. Y eso impacta ya la accesibilidad de las viviendas. Si en todo Puerto Rico es difícil conseguir una vivienda accesible para matrimonios jóvenes o de mediana edad, pues en el área de Cabo Rojo se vuelve imposible por el hecho de que se inflan los precios con estas compras y compraventa, porque también esta gente, sobre todo aquellos de ellos que están con la ley 60, compran caro, lo venden más caro todavía a otro socio de ellos, tienen una ganancia y sobre esas ganancias la ley 60 les permite que no paguen impuestos, así que siguen comprando, vendiendo, inflando los precios. Y eso ya está ocurriendo, además de que ya están impactando muchísimas cuerdas con movimientos de tierra que no han sido autorizados todavía. Están metiendo hay compañías maquinaria, constructoras con maquinaria alterando lo que es propiamente el la terreno, tierra. sí, y compañías de seguridad montando casetas de vigilancia, cercando terrenos, bloqueando áreas por donde antes iban los senderistas y los ciclistas y podían pasar. Ya están impactando el área y no sabemos cómo nos dejan pasar. ¿Cómo de serio pueden ser los impactos que tengan en las áreas arqueológicas o ambientalmente importantes? Mira, sobre la inflación de los terrenos, hoy salió en el Nuevo Día Digital de que Walmart ha comprado 13 escuelas de terreno al lado de donde está ahora mismo Sam's Club, allá en Western Plaza, y que esas 13 escuelas fueron compradas anteriormente, hace aproximadamente 6 años, por $600,000. Walmart los acaba de comprar por $20 millones. De 600,000 a $20 millones. Para que vea cómo la inflación ha estado... La inflación es la especulación de terreno, sí, que hace que se multiplique. Se multiplica, sí. Damos buenos días al otro comoderador, Agustín Irizarry Rivera. Buenos días. Tengo un anuncio para una actividad de hoy de los compañeros del PIB, que van a tener una bohemia en Hormigueros, que con el que fue candidato a gobernador por la alianza, el secretario general del Partido Independentista puertorriqueño. La bohemia con el lema de seguimos cumpliendo 100 años, 80 años después, y dedicada a Gilberto Concepción de Gracia, fundador del partido, va a ser esta tarde a las 3 de la tarde en el Club de Leones de Hormigueros. Y es para recaudar fondos para la campaña. Y celebrando el 80º aniversario del partido, ¿no? Por eso, sí. Al 100 años seguimos cumpliendo a los 80. Va para 100. Sí. Pero que quería enfatizar en otro detalle, ¿verdad? Una actividad de recoger fondos. Así que
se pide unos donativos de 25 pesos por persona para asistir. Y no son los 2.500 que no, tiene la eso es otra. lo que te iba a decir, y 40 pesos por pareja. O sea que también allá en otra parte de Puerto Rico, en el Caribe Hilton, hay una señora que está haciendo otra actividad no hables de eso, no hables de eso. cumpleaños. Sigue con lo de Hormigueros, pero que la comida es comida criolla. Sigue ahí. Pero que esa es la diferencia. O sea, allá está ella a 2.500 el plato y negociando. Porque estos fundraisers que tienen los políticos En funciones. En funciones y los norteamericanos que vienen aquí a recoger fondos y demás, pero sobre todo los de este gobierno. Tú pagas 2.500 pesos para entrar y sentarte cerca de un jefe de agencia y empiezas ahí a negociar. Y la negociación no es por los 2.500, porque le presentan ahí la lista de pedidos, yo quiero que me cambies esta ley, yo quiero que me des este permiso. Y si eres complaciente, está el Super PAC, que invierte no 2.000 pesos, que te pueden meter muchísimo dinero en la campaña. O sea, este tipo de corrupción está ocurriendo en estos momentos allá en San Juan, acá. Es corrupción legal. Legalizada. Sí. Corrupción legalizada por ellos mismos. Han cambiado las leyes para hacer legal esta inmoralidad. Eso es lo que nosotros hemos llamado en este programa en todo momento una corrupción estructurada. Son las leyes del país que han sido alteradas. Lo que antes era una compra de influencias y era ilegal y podía llevarte a la corte y a la cárcel por la compra de influencias. Ahora los gobiernos más recientes han establecido supuestos mecanismos para esta legalización de la compra de influencias y entonces ahora tenemos lo que tenemos, de lo cual vamos a hablar un poco en este programa. Pero Así Gabriel, tú ibas a terminar algo. Si está en contra de eso que está ocurriendo en San Juan, pues puede aportar en lo que está ocurriendo en Hormiguero. Entonces tratar de ayudar a las campañas para la alianza que viene renovada para las próximas elecciones y apoyar los movimientos de pueblo como esencia, ir preparando para poder contrarrestar esa corrupción allá en San Juan. Tenemos un par de anuncios adicionales, por lo menos. Hay un homenaje al fenecido líder nuestro, Luis Torogoico, que tendrá lugar en el Ateneo de Puerto Rico, en San Juan, para el 12 de septiembre, esencialmente de 2:30 hasta las 5:30 de la tarde. Más adelante, en otro programa, nosotros le hemos de describir un poco sobre el programa de lo que tenemos planeado para ese homenaje. Pero para aquellos de ustedes que estén interesados, es 12 de septiembre, 2:30 de la tarde, en el Ateneo de Puerto Rico. Quería mencionarles una frase, unas oraciones que me envió, no sé si fue Juan Carlos o si fue Gabriel. Es una cita del expresidente colombiano que decía algo como lo siguiente: no hay que quitarle al rico para darle al pobre, punto. Hay que enseñar al rico a no quitarle al pobre la tierra, el salario y la vida. Me parece que eso es la forma más gentil de un socialista luchador durante muchos años para la justicia social en su propia tierra, del expresidente colombiano Gustavo Petro. Yo creo que eso describe bastante bien el asunto de esencia. Nos tenemos a estos ricos quitándole a la gente común y corriente, incluyendo a los pobres, su tierra y su vida. Y su agua. Y su agua. Y su agua para vivir. Y sus peces. Ajá. Los que son pescadores allí lo que van a hacer es perder lo que es su modo de vida. Sí. Por el establecimiento de esto que se llama esencia. Y el gobierno nuestro lo que ha hecho es propiamente traicionar no tan solo al pueblo, sino es traicionar también a las leyes y las ordenanzas que el mismo gobierno ha establecido a lo largo de muchos años. Y es precisamente lo que sería nuestro tema en el día de hoy.
porque de cuño reciente podemos ver dos tipos de traiciones. Una de las traiciones es este proyecto que llamamos Esencia, y queremos dedicarle una buena porción de este programa a la segunda traición. No sé cuál es más importante o más impactante, es la traición del contrato con la llamada compañía Power Expectations. Y ese detalle es lo que nosotros vamos a hablar en la mañana de hoy. Acaba de entrar por ahí como una tormenta el doctor José Israel Alameda Lozada. Buenos días, José Israel. Buenos días tengan todos en esta mañana tan bonita en Puerto Rico que no pasa nada. Bueno, vayamos entonces al asunto de la traición que a mí se me hace. El título de este programa usualmente lo pongo yo. Por eso me soy responsable del asunto y mis compañeros no necesariamente tienen que estar totalmente de acuerdo con mis títulos. Esta vez estamos de acuerdo. En esta vez estamos de acuerdo. Y es el asunto de la traición que se va revelando sobre el contrato con Power Expectations. A mí me gustaría tratar de responder las siguientes preguntas, más o menos en este orden. La primera de ellas: ¿cuál era el supuesto objetivo macroscópico de este contrato con Power Expectations? Y con ello lo que significó, pues bueno, usualmente tiene que haber una necesidad para atenderla a través de uno de estos llamados contratos. Así que es algo de esa naturaleza. La segunda pregunta es: ¿quién contrata o representa a Puerto Rico en la negociación? Porque cada vez que leo el periódico, esto parecería arenas movedizas para todos los funcionarios que de alguna manera u otra estuvieron involucrados, porque ninguno quiere hacer cargo de la responsabilidad. Tercero, si hubo controles o revisión inefectivos. ¿De qué cosa? ¿Qué era lo que iban a tratar de controlar en esos controles o revisión? Y entonces, ¿en qué consiste el fraude que nosotros estamos mirando? Así que, perdónenme a empezar con la primera de ellas, que es: ¿cuál era el objetivo macroscópico de lo que se intentaba hacer con ese contrato, con la compañía o con el consorcio llamado Power Expectations? Agustín, ¿tú tienes alguna idea al respecto? El encargado de todo ese contrato se llama Josué Colón. José Colón, que le dieron el título de zar de energía y lo hicieron jefe de la alianza público-privada. Es un experto saliendo en la televisión anunciando con bombos y platillos las soluciones, pero cuando llega uno al final del asunto damos cuenta que no hay ninguna solución. Y ahora resulta ser que en los papeles de quien examinó, quien firmó, quien autorizó, José Colón muestra nuevamente su superpoder, que es que el nombre de él no está en ningún papel. Solo firman sus subalternos. Eso es consistente con lo que hizo José Colón siempre que estuvo al mando de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando estaba en la Autoridad de Energía Eléctrica, cada vez que reventaba algo que todo el mundo sabía que el que lo había supervisado personalmente era José Colón, en ningún papel estaba la firma de José Colón. O sea, eso no es nuevo, eso no es un accidente, eso no es una casualidad. Ese es el modus operandi, la forma en que se maneja todo el tiempo José Colón. Pero Agustín, por donde viene Carlos, llevamos años escuchando promesas de más generación aquí, más generación allá, y lo último que se había estado también diciendo era que lo que iba a resolver el problema de las deficiencias de momento en el sistema era un sistema de batería, y que iban a poner un sistema de batería. Y si tenemos tanta capacidad generatriz en proceso de desarrollo, y tenemos ya cogiendo los programas de baterías y todo lo demás, ¿por qué sale este contrato para energía de emergencia? Porque hay muchos chavos en FEMA, porque todos estos muchachos quieren vender lo que ellos venden,
resuelva un problema o no lo resuelva. Esto es como el conector Proyecto Hostos para República Dominicana. El cable submarino. Que se anuncia con bombos y platillos, pero la pregunta de ¿y cuál problema resuelve el cable? Nadie la contesta. Le resuelve el problema al del proyecto, que se va a ganar un montón de millones de pesos en el asunto, y por eso es ese proyecto. Aquí se vendieron para la planta de Mayagüez. Para la planta de Mayagüez se gastaron millones de dólares comprando las piezas que hacen falta para convertir las máquinas a que puedan quemar gas. Eso se compró, se lo vendió José Pérez Canaval, era el que vendía eso. ¿Cuándo se compró? Cuando Josué Colón era el jefe de energía eléctrica. Ya ellos vendieron y compraron. ¿Cuándo se cambiaron a gas? Nunca. Las máquinas todavía no queman gas. Si quemaran gas, si los tuvieran listos para quemar gas, ¿dónde está el gas? Ahí no llega gas. O sea que no hay ningún plan de traer el gas. O sea, eso ayuda a explicar por qué la Autoridad de Energía Eléctrica quebró. Correcto, porque tú colocas al frente de una empresa que funcionó muy bien por décadas, que electrificó el país, que hacía cierto trabajo, a un grupo de gente que lo que está buscando es su iguala. Tumbe, hacer contratos para... Entonces se justifica, dicen, si vamos a modernizar tal cosa, aquí están las piezas. Bueno, si vas a cambiarlo a gas, pues necesitas las piezas, pues eso es lógico. Pues compraste las piezas, pero el proyecto completo, un proyecto de muchos años, donde tú tienes que decir, bueno, pues el gas va a llegar de esta forma, ¿verdad? Pues esa parte del proyecto nunca se dio. La Vía Verde fue idéntica. La Vía Verde se gastaron casi 60 millones de dólares. Hubo un montón de expropiaciones. Los cheques de expropiaciones salían... Para el que no sepa, Vía Verde era para traer gas natural a Puerto Rico y hacer una tubería de gas desde el sur hacia el norte y llevar por el centro de la isla y llevar hasta el área metropolitana. Era para conectar la entrada de gas que todavía existe en Ecoeléctrica, el único puerto que en aquel momento operaba para traer el gas. Cruzaba la ruta de la carretera 10, que todo el que ha pasado por la carretera 10 lo que ve son derrumbes, porque es una mala ruta para hacer cualquier cosa, porque el terreno es esponjoso y entonces no aguanta estructura. Entonces llegaba a Cambalache en Arecibo, supuestamente para llevarle gas a esa planta, y después cogía Puerto del Norte supuestamente para llevarle gas a las plantas que están en San Juan y Palo Seco. Pasaba por urbanizaciones, comunidades, pasaba por Levitown. por todo, exactamente. Y eso se gastaron un montón de millones sabiendo que eso no funcionaba. O sea, que no se iba a hacer. Entonces ahora tienes esta empresa que se llama Power Expectation, que es una empresa que existe en Florida. Esa empresa que existe en Florida, si tú miras la página de lo que se supone que hace y miras la página de la empresa que existe en Texas, que se llama Enchanted Rock. Enchanted Rock es el nombre en Texas. Uno va a Texas, hay una piedra de granito gigantesca, rosada, una formación extraña y bonita, ¿verdad? Que allí hay un parque natural y es una atracción turística, ¿verdad? Por su belleza. Pues esta empresa tejana se puso Enchanted Rock de nombre, y Rock es el nombre de la matriz, y esta gente tienen una empresa que se dedica a ellos montan, ellos son integradores, le llaman, ¿verdad? Ellos compran las piezas, los controles, los generadores y te montan sistemas de generación temporera. Curiosamente, ellos se especializan en generación fósil con gas, metano, ¿verdad? Curiosamente. Sí, Pepe, ya como anillo al dedo a New Fortress, ¿verdad? Para que sigan vendiendo metano en Puerto Rico. Y esta gente que tienen la capacidad para hacer estos proyectos, lo han hecho en muchos sitios, de momento aparece representada, entre comillas, por Power Expectation. Power Expectation tiene una relación con esta gente Enchanted Rock. Aparecen aquí, se juntan con uno local que se llama Reyes Construction. Y se llama Denis Reyes, es el dueño. Donante importante del Partido Azul. Que después del huracán María, que le hizo mucho daño al recinto de la UPR en Humacao, se contrataron de dedo 3 empresas para hacer reparaciones allí.
hubo un proceso de auditoría interna de parte de la Oficina de Auditorías de la Universidad que señaló que se habían violado absolutamente todos los procesos que se podían violar para adjudicar esos contratos. Reyes Construction sumaban 400 y pico mil dólares, tenía 2 contratos de 200 y pico mil, ¿okay? Y era un donante muy importante del entonces gobernador Ricardo Rosselló. Es que la conexión de Reyes con el PNP es bien, bien intensa. No tengo del todo claro la relación personal o política entre él y el de Power Expectation, que está en Florida. Power Expectation es una empresa que empezó con una empresa pequeña que se llama Cook, no de cocinar, sino del navegante, COK. Y ellos hacían montaban plantas de emergencia para negocios y residencia. O sea, era un negocio pequeño. Tenían otra empresa que de los familiares, que era de sistema, dar servicio eléctrico, instalaciones eléctricas, de electricistas, montaban sistemas eléctricos en edificios, en almacenes, esas cosas. Cosas más pequeñas, podrían ser comerciales, pero eran pequeñas, no eran industriales como lo que pudiera ser una planta de generación eléctrica para un sistema tan grande como lo es el de Puerto Rico. Sí. Como Whitefish, una compañía pequeñita que lo contrata para hacer un trabajo gigante. Esa compañía se consolidó bajo Power Expectation. Cambiaron el nombre, consolidaron esas empresas y otra empresa más pequeña también que tenían. Y empezaron a hacer trabajitos un poquito más grandes, todavía nada a nivel industrial. Cuando el huracán María recogen y empiezan a hablar de hacer negocios en Puerto Rico, y ahora mismo, si tú entras a la página de Power Expectation, se tiene, no sé si lo quitaron, pero ayer lo tenía, el anuncio de que ellos ya estaban en las grandes ligas porque tenían este contrato de montar 400 megavatios en Puerto Rico. Exactamente lo mismo que hizo New Fortress cuando cogió el contrato de Puerto Rico, que dijo, no, ahora no estamos en quiebra, pues ahora tenemos un contrato en Puerto Rico. Y le decía que... Y entonces el tema... Dale. Y decían ellos cuando presentaban de que el gobierno de Puerto Rico le hacía caso. Claro, en todo lo que digamos nos hacen caso. Pues Power Expectation es el principal actor junto a Reyes en este proceso dentro de la alianza público-privada, donde ellos se presentan y dicen, yo tengo la capacidad de hacer esto porque mi socio es Enchanted Rock. Entonces, ese proceso corre, llega a la Junta de Control Fiscal, la Junta de Control Fiscal le dice, nosotros estamos dando esto, accedemos a este contrato en forma condicionada, y solamente es porque Enchanted Rock está aquí, porque estos dos no tienen capacidad. El que tiene capacidad de hacer esto es Enchanted Rock. Pero resulta ser que después de todo ese revolú, de la alianza público-privada, Josué Colón dijo que él sabía que había problemas con ese contrato desde junio, pero no hizo nada para resolverlo. Aparentemente, Power Expectation y Reyes ya le estaban en comunicaciones con ellos para sacar a Enchanted Rock, sin avisar a la Junta de Control Fiscal, que le dijo, yo te voy a aprobar el contrato, pero sí está Enchanted Rock. Y que van a traer un reemplazo. Nadie ha hablado todavía quién era el reemplazo que iban a traer. Pero que ya habían metido a Enchanted Rock en el lío. En el contrato. Sin decírselo a Enchanted Rock. Bueno, Enchanted Rock había dicho que se iba a salir. Y de hecho, que no quería entrar, que no iba a entrar porque ellos no fabrican el tipo de generador que se estaba pidiendo aquí. Sí. Aquí el generador que se estaba pidiendo era el mismo generador que tenía funcionando la Autoridad de Energía Eléctrica en el pasado, que son turbinas de gas. Las turbinas de gas son esencialmente las mismas turbinas que usan los aviones. ¿Okay? Son ese mismo tipo de turbina. Cuando usted ve un avión, un jet que se va a montar, usted ve debajo del ala esa turbina que suena muchísimo, cuando uno está dentro del avión hace mucho ruido. Pues ese tipo de turbina se construye no para mover un avión, sino para generar electricidad. Entonces tú quemas el metano, el eje ese se mueve y tú lo conectas, lo acoplas a un generador, ¿verdad? Y eso genera electricidad. Pues ese tipo de máquina es las máquinas que la energía eléctrica usaba en el pasado y que estaba buscando. Pues Enchanted Rock no hace ese tipo de máquinas. Enchanted Rock hace generadores que queman metano, pero no son de turbina, ¿verdad? Son de otra
son tipo motor, son de otra construcción. Entonces Enchanted Rock le dijo, yo no hago eso, a mí no me metas en eso, porque eso yo no lo hago, ¿verdad? Pero estos muchachos aquí lo pusieron de todas formas. pues claro, porque estos muchachos volvemos a lo mismo, a ellos lo que les importa es que me den el contrato y me paguen. Si después lo que yo te entrego funciona o no funciona, eso no es problema mío. Y si el contrato está hecho para que yo tenga un contrato en el que yo te traigo una máquina y te la pongo en el parking, y ese es el contrato, y después me voy. ¿Y qué vas a hacer con esa máquina? Eso es problema tuyo, porque yo en ningún sitio firmo un contrato que dijo que yo voy a poner a funcionar esa máquina. Yo estoy casi seguro que ese contrato de esta gente, de este grupo, tenía todos esos defectos. Lo que pasa es que nadie ha visto el contrato. O sea, el contrato ni la Junta de Control Fiscal lo hace público, ni la Alianza Público-Privada lo hace público. Ahora que se canceló ese contrato, debería ser público. Porque la lógica de mantener un contrato oculto es porque no está firmado, ¿verdad? Entonces puede haber oportunidades para raquetear con el contrato, pero el contrato ya se canceló. Mira, así que deberíamos tener copia de ese contrato para nosotros darnos cuenta de todas las deficiencias que tiene ese contrato, porque la probabilidad es bien alta de que toda esta gente vendía equipos, pero el que se ocupaba de que eso funcione, ¿verdad? Probablemente no está allí. Y entonces tú te gastas 5,000 millones, 5,900 millones, casi 6,000 millones, y al final te gastaste 6,000 millones, no resolviste ningún problema, porque no pusiste a funcionar las máquinas que tú necesitas, que son las que dan esto de emergencia. Eso te parece también al molino de viento que hay por allá por San Juan. Claro, puso un molino allí que pues, era para... Pero que todo el mundo le dijo a Miguel Cordero, que fue el que lo puso, todo el mundo le dijo, eso ahí no funciona. Porque eso no lo puedes levantar a la altura para que funcione, porque está muy hay aviones, el aeropuerto no te da el permiso, o sea, eso no funciona, ¿ok? Y mira, algo que como 6 millones de pesos. No quiero que se me olvide. Todos estos contratos, si tienen que implicaciones a la Autoridad de Energía Eléctrica, cualquiera que sea, tiene que pasar por la Junta de Gobierno de la autoridad. O sea, yo nunca he visto que se haga un contrato de esta magnitud en una corporación pública o que de hecho Padilla firmó. Mira, y pasó por la Junta de Gobierno de la autoridad. Tiene que pasar violó la ley. Pues claro, por el monto del contrato. Entonces, la Junta de Autoridad Eléctrica prácticamente no existe. Allí solamente están en papel funcionando los que son miembros ex oficio, los que ocupan el cargo por otro cargo que ocupan, ¿ok? Pero lo que se llamaba antes los representantes del interés público. Del interés público. Eso no existe allí, o sea, ya no hay nadie que vele, ¿verdad? A esa junta de que no sea un sello de goma, que lo que le traen, fírmalo y olvídate, que es lo que parece que está pasando. Déjame hacer yo cuando pensé en la primera pregunta, que era cuál es el objetivo macroscópico del contrato, tú acabas de indicar una porción del asunto. Sin embargo, está el detalle de que en nuestra realidad actual en Puerto Rico, en este último trimestre, el reporte es que hay más de 200,000 abonados con medición neta en Puerto Rico, sí, y que la generación de electricidad por métodos fotovoltaicos y el almacenamiento de esa energía en baterías, desde el punto de vista, vamos a decir, nacional de Puerto Rico, eso sería mucho más útil que el tratar de iniciar un contrato de casi 6,000 millones de dólares con una compañía que aquí todo lo que tú has dicho es el que sabía lo que tenía que hacer no quería estar, y el gobierno no logró posiblemente convencer a ese que era el que sabía lo que tenía que hacer. Yo quiero que sea usted el que haga esto y no los otros. Y los otros propiamente pues los utilizó para tratar de convencer al que no quería estar, que de todas maneras nunca estuvo en todo el asunto. Pero entonces aquí entra el próximo detalle. El diseño del sistema de electrificación de Puerto Rico
es responsabilidad de las entidades del gobierno de Puerto Rico que trabajan en esto. Para eso es que es el negociado de energía. Para eso es que está la Autoridad de Energía Eléctrica, porque son los peritos en el asunto de electrificación en Puerto Rico. Y sin embargo, no queda claro. Yo leo los periódicos, yo no logro identificar quién era la persona que estaba firmando no sé qué cosa a nombre de Puerto Rico y que se hace responsable de que no haber averiguado la cosa bien. Eso se supone que sea la oficina que dirige todo ese proceso, y el responsable de esa oficina es Josué Colón. De nuevo, Josué Colón no firma nada. Los contratos con energía eléctrica los tiene que aprobar, como dice Alameda correctamente, la Junta de Gobierno de Autoridades Eléctricas. Lo que hace la Junta es que los aprueba y le delega al director ejecutivo, que se llama Mary Zapata ahora mismo, que lo firme. Pero el Mary Zapata no tiene la autoridad de firmar sin la autorización de la Junta de Gobierno. Y esos son los contratos. O sea, el contrato es con la alianza público-privada, con la Autoridad Eléctrica, que es el dueño de los activos eléctricos, porque Luma y Genera lo que hacen es operar eso. Operar lo que tú compres e instales aquí, yo lo opero. Ese es el contrato de Luma y Genera, ¿verdad? Aunque a Luma realmente se le delegan muchas otras funciones de planificación, etcétera, que no las debería tener. Pero como Josué está tan bien conectado con la señora gobernadora, pues no le sale el chichón, no, la responsabilidad no se la adjudica, pero la tiene completita. Él era el que dirige esa oficina. Esto es un problema serio porque, fíjate, la misma pregunta del cable, ¿verdad? ¿Qué problema viene a resolver esto? ¿Por qué había que gastarse este dinero? ¿Verdad? Bueno, es más rápido tener generación temporera para apoyar la generación fósil que tenemos, ¿verdad? En lo que se hace la inversión correcta, que es instalar sistemas solares distribuidos en todo el país, más tener almacenamiento. Pero eso no pasa de un día para otro. Pues esto, claro, Josué sacaba pecho cuando... Esto empezó Josué siendo el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, y él dijo que en 6 meses, hace 2 años, dijo, en 6 meses yo tengo aquí barcaza para resolver el problema de la escasez de generación. Cuando como Genera no opera bien las plantas, se le dañan las plantas, comete errores, ¿verdad? No invierte en mantenimiento, no se ocupa de hacer el trabajo de que la planta funcione. Pues entonces tenemos faltas de generación. Pues ellos querían resolverlo con generadores de emergencia. Y a eso es que salen a hacer la gestión. Lo de la barcaza nunca le funcionó. Ni las autorizaron tan siquiera. La Junta cuando llega... Lo que pasa es que el detalle es el mismo siempre. La Junta de Control Fiscal siempre se queja de lo mismo. Tú traes aquí cosas de dedo, no hay proceso competitivo. Tú me dices, este es el que yo quiero para tal cosa, ok, ¿y dónde están los otros? ¿A quién más tú le pediste una cotización? ¿A quién más se ofreció a hacer este trabajo? A nadie. ¿Y cómo tú lo escogiste? No te digo. ¿Ok? No te digo. Pues yo como que lo escojo. No te digo. Pues entonces es un tranque total. La Junta te dice, no, si de esa forma opaca, ¿verdad? Por no decir corrupta, de hacer las cosas, yo no te lo apruebo, ¿verdad? Pues entonces, pues ese es el lenguaje de la Junta. Una vez que la Junta te acusa de opaco, te está diciendo corrupto. Pues yo no te lo apruebo. Pues el otro entonces no le sale, entonces, si apareciera con alguien que pudiera hacer el trabajo, esto es lo mismo de siempre. Nos dijeron que iban a traer una solución excelente para salir de nuestros problemas de la Autoridad Eléctrica, que todos los crearon ellos. Trajeron a Luma. Así de buena ha salido Luma, todo, no hay que explicar mucho eso. Nos dijeron que iban a traer un gran socio para manipular la fósil. Trajeron a Genera. Genera, sabemos cómo funciona. Pues es la misma cosa, desde Ricardo Rosselló hasta hoy. Es el mismo gobierno, con la misma gente, haciendo las mismas disparates, y la misma porquería. Déjame añadir algo aquí. Nosotros sabemos que la autoridad pertenece a la APA, American Power Utility Association. Bueno, es partícipe. Es miembro de eso. Posiblemente paga cuota. Y paga cuota y todo. ¿Y qué significa eso? Que cuando hay un huracán, una tragedia desastrosa atmosférica, una planta se accidenta en Washington State y los de Oregón llegan el auxilio de esa planta. En Puerto Rico, durante el huracán George, bajaron las brigadas de Nueva York, New Jersey y de Florida, creo.
de Atlanta vinieron. Y claro, Georgia. de las más cerca, y asistieron a Puerto Rico porque es parte de esa estructura APA. Sí, en menos de 2 meses estaba Puerto Rico ya electrificado. Correcto. Sí. Sucede ahora, Ricky Rosselló es el gobernador, viene María, y los de la APA llaman a Ricky, yo recuerdo esos incidentes claros, y le dicen, ¿cuándo bajamos para allá para ayudar? Aguanta, que yo tengo aquí a Whitefish y a Cobra. y eso no sabían poner una bombilla. Pero cobraron. Pero cobraron. Es más, demandaron. Y el gobierno de Puerto Rico tuvo que pagarle a unos pillos, a unos corruptos, a un contrato que no funcionó cuando teníamos a nosotros, a nuestra vez, la posibilidad de utilizar gente que sabía hacerlo. Puerto Rico, si nosotros seguimos el concepto de planificación estratégica, yo soy planificador y Gabriel, esta es la cosa más horrible. Hacemos el diagnóstico correcto, a veces se hace bien, a veces se hace mal. Sin embargo, las soluciones no las hacemos, las complicamos. Añadimos Luma, añadimos Genera, Quebrá. Ahora mismo tiene un problema. Luma no sirve. Entonces añadimos el SAR de la energía. ¿Para qué? No sirve menos. Entonces, no, el problema sigue ahí. Generación, no la tenemos. Llevamos 20 años en lo mismo. Tratando de solucionar el diagnóstico correcto, sin embargo, trayendo estúpidos a hacer las cosas. El problema es un problema político. El problema es un problema político. Es un problema político, exactamente. Es una situación que curiosamente entonces le beneficia solamente a los aliados del partido en el poder y corporaciones norteamericanas. Y nosotros, es pura casualidad que seamos colonia de Estados Unidos y que estemos, en vez de siguiendo la política pública, que de nuevo eso estuvo bien identificado, que lo que convenía era cambiar lo más rápido posible a los sistemas renovables, y se estableció como política pública para el 2050 100% de renovables en Puerto Rico, y se adopta eso y empiezan a caminar y a coger en dirección opuesta. A sabotear lo que era lo que era la política pública. Recién salió Nelson González ahora, Josué Colón, sí. diciendo que hay que detener a la energía solar, a las placas solares en los porque techos de las casas porque están causando inestabilidad en el sistema. Lo cual se ha comprobado que no es cierto, y no solamente se ha comprobado que no es cierto. La presidenta nueva de Luma hace 2 meses estaba dándole las gracias a los prosumidores porque gracias a la generación solar en los techos de la casa y los sistemas de batería que tiene todo lo que tiene esos sistemas, pues no había habido más apagones cuando Genera falló. O sea, si es de día que falla Genera, pues aquí no hay más apagones gracias a los solares que están. Y entonces ahora viene hay apagones, pero no hay tanto como habría habido si no hubiera proyectos. Exacto, y habría muchísimo menos, y habría mucho menos problemas con todo el sistema eléctrico si estuviéramos desarrollando precisamente la energía solar y las microredes, los sistemas de respaldo con baterías, todas las cosas que se han identificado, pero que estos personajes como tenemos del gobierno hacen todo lo contrario porque están llevándose los chavos con eso. Déjame, antes de ir al asunto de la importancia de la generación distribuida para mantener un sistema eléctrico en Puerto Rico que sea estable. Antes de ir a eso, me gustaría conocer algo sobre, si alguno de ustedes sabe, cuál es el rol de la legislatura, porque yo no puedo creer que haya un contrato luego de las aprobaciones intermedias, que es lo que yo creo que es, ya sea de la Autoridad de Energía Eléctrica, su Junta de Gobierno, ya sea de otros, pero al final y a la postre, quien va a pagar todo esto es el pueblo de Puerto Rico. Y la única entidad que puede comprometer los pagos del del pueblo de Puerto Rico es la legislatura. Y sin embargo, cuando yo leo los periódicos, en la legislatura, y de nuevo en la legislatura del Partido Negación Puertorriqueña, no hay un asomo de que ellos estén interesados en fiscalizar o darse cuenta de que las estructuras de gobierno sobre este problema de electrificación de Puerto Rico, que ellos mismos diseñaron,
no están funcionando apropiadamente. Eso es lo que tú señalas, lo correcto. La legislatura tiene la capacidad de actuar, y actuó. Ellos le delegaron, crearon las alianzas, las público-privadas, y le delegaron la función de construir estos contratos y ser el mediador. La alianza la alianza público-privada es un mediador. Es un mediador. Es una oficina que se ocupa, se supone, que busque el privado que va a dar una solución para un problema que existe en una agencia. Y después, y sirva de mediador, se supone que se ocupe de que el contrato entre esas dos partes sea un contrato que beneficia a Puerto Rico. Y después que eso está cuadrado, se supone que entonces sienta en la mesa al privado con la agencia para que ellos firmen el contrato. La alianza público-privada lo que hace es echarle la bendición y procesar el contrato. Pero el contrato final es entre energía eléctrica, en este caso, y el proveedor del servicio, ¿verdad? Y eso la legislatura lo delegó. Ese es el andamiaje legal en Puerto Rico para que las cosas ocurran. Sí, pero hay una cosa aquí que hay que añadir. Antes de eso, la alianza público-privada hace un RSP, un Request for Proposal, que se supone que presenta a diferentes, esto es lo que queremos, y los licitadores, los que van a estar, presentan su propuesta a base de lo que ellos. Y ellos escogen supuestamente a la mejor. ¿Ves? Precisamente yo que estoy trabajando con el puerto de Mayagüez, una de las cosas que se hizo recientemente fue alianza público-privada en San Juan a una compañía que se llama Global Holding, que es la que maneja ahora los muelles allá en San Juan, especialmente cuando llegan los cruceros. Bueno o malo el contrato, hubo un proceso de RSP donde se presentó, yo no sé el detalle, pero se supone que eso sea así. Y precisamente una de las columnas que aquí el señor conocido por todos nosotros, Luis Aníbal Avilés, que llama La pregunta de los 5.800 millones, él reclama de que en ese proceso de RSP, Haviland Global Commodities y Gotham Energy fueron también dos empresas que licitaron con Power Expectation. Ambas impugnaron. Gotham alegó que su impugnación, y estoy leyendo, que la experiencia y la impugnaron a Gotham porque decía que la experiencia y la capacidad itinerario constituían conjuntamente el 50% de evaluación de la experiencia y que ellos no tenían, Gotham, esa experiencia. Pero Gotham dicen que Power Expectation tenía menos. Sin embargo, Tenía cero. Por eso que la Junta de Control Fiscal dice, yo no te doy contrato a ti, se lo doy a IROC, porque IROC tiene experiencia, tú no. Sí. El detalle, por supuesto, la Junta de Control Fiscal, que claramente no sabe enjoscar una bombilla, pues no se da cuenta que le estás dando un contrato a alguien que no construye la máquina que tú estás pidiendo. ¿Ves? Tú sabes, porque ¿cómo le vas a dar contrato a una empresa que no construye lo que tú quieres? Entonces, igualmente Gotham hace la misma impugnación basada en otros criterios, pero nuevamente ellos se salieron porque hicieron todo lo previsible para decirle a la gente, aquí hay gato encerrado, aquí está mala la cosa. No obstante, no pasó nada. Siguieron con el proceso que nos ha llevado a un callejón sin salida. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuándo nosotros vamos a resolver los problemas? Oye, y la cosa es que le escondieron todo eso a la Junta de Control Fiscal. Sí. Eventualmente, Enchanted Rock emitió esta carta el 17 de junio, se la envió a la Alianza Público-Privada, se la envió a TPPO, que es el contratado por la Alianza Público-Privada para que haga su trabajo. Y entonces entonces le envía esa carta advirtiéndole sobre el asunto sobre el contrato, que es un contrato fraudulento porque había alguien que no era de su compañía, que había firmado por ella, que aparentemente es alguien relacionado a Power Expectations. Y esa carta se la escondieron a la Junta de Control Fiscal. Y después de que habían recibido esa carta, siguieron con el cuento. O sea, el Osvaldo Carlos, el de TPPO, aquí no pasa nada, y Josué Colón siguieron aparecieron públicamente celebrando el contrato con Power Expectation, sabiendo que Enchanted Rock no estaba ahí.
Pero hay una cosa aquí que yo quería terciar aquí. Agustín dice que obviamente el zar de la energía, José Colón, no firma. Sin embargo, firma un delegado o uno que está subalterno. Sea como sea, Mariela Quiñones. el responsable es él tiene la responsabilidad vicaria, porque si en la estructura de la jerarquía de gobierno de la empresa, Agustín está por encima de mí y yo firmo, yo estoy firmando como alter ego de él. Sí, autorizado. Y de hecho, José Colón trabaja como alter ego de la gobernadora. Correcto. De la gobernadora. Correcto. Que al fin y al cabo ella es responsable también. Déjeme ver si yo entiendo esto apropiadamente. La legislatura tiene una responsabilidad constitucional para manejar lo que es el dinero recogido de los impuestos que pagan los puertorriqueños. Y esa responsabilidad no es delegable. A pesar de eso, la legislatura del Partido Negación Puertorriqueña establece unas estructuras de gobierno para que diseñen contratos de alianzas público-privadas. Y nosotros ya vimos cuán buenos fueron esos diseños con el caso de Luma, con todos los defectos que tenía el contrato con Luma y con todos los defectos que tenía el contrato con Genera. Y entre muchos defectos, no tan solo los defectos de la interacción con las compañías y el gobierno una vez el contrato entrara en funciones, sino también el detalle de que la alianza público-privada tenía que, si vas a diseñar un contrato, tú y yo vamos al colmado de la esquina a comprar 1 litro de leche y lo primero que miramos en el litro de leche es la fecha de expiración. O sea, buscamos una garantía de que el producto que nosotros vayamos a comprar no esté dañado. Y si está dañado, yo vuelvo de nuevo al colmado para que me devuelva el dinero o me dé 1 litro de leche que esté buena. Pues resulta que aquí la entidad que está diseñada para, supuestamente, diseñar esos contratos lo hace mal, porque ni tan siquiera verifica que aquellas entidades con quien yo estoy haciendo negocios sean entidades legítimas. Y va más allá, porque como dice Juan Carlos, acaba de decirlo, esta gente ocultaron la información. Resulta que Enchanted Rock parece ser que quería defender su nombre, porque ellos al final y a la postre integran aparatos para alguien que los contrata. Y si el nombre de ellos quedare embajado en un fraude, ellos no van a conseguir quien los contrate para hacer lo que ellos hacen. Por lo tanto, esa compañía parece ser, yo no las estoy curando en salud, simplemente estoy diciendo que ellos trataron de defender un poquito su nombre y entonces ahora la información que esa compañía da y que se la da a los funcionarios puertorriqueños apropiados, o no le hacen caso, o la metieron debajo de un escritorio pesado, o simplemente ocultaron la información a propósito durante semanas, creo que tú dijiste meses. Sí, meses, bueno, más de un mes. Más de un mes. Más de un mes, sí. Y entonces el propósito era propiamente que ahora no quedare claro quién es el responsable de esta debacle, de este fraude, quién tiene que pagar o tratar de enderezar el asunto. Y de nuevo, yo pienso que si tú descubres que alguien está haciendo una contratación fraudulenta, si tú solicitas a un empleo diciendo mentiras, tú, un individuo, el patrono te puede votar precisamente basado en el asunto de que tú mentiste en la entrevista y en la contratación. Y te puede votar ipso facto. No tiene que hacer nada más. Y entonces aquí, para algo que, de nuevo, parece ser que habían otras alternativas, cómo manejamos lo que es la energía fotovoltaica, cómo lo que tenemos almacenado tratamos de maximizarlo de manera tal que podamos resolver nuestro problema, que creo que era lo que decía Alameda, resolver nuestros problemas con nuestras soluciones. Pues no, hay un empeño de estos funcionarios gubernamentales de mantener lo que sería un contrato totalmente
fraudulento. Yo interpreté esto de alguna forma incorrecta aquí. Está bien, y para añadirle sal a la herida, faltan 28 días para que New Fortress esté oficialmente en quiebra, porque en 28 días se cumple que hay que retirarlo de la bolsa, porque están las acciones, hoy están en 28 chavos. Siguen por debajo del peso. El 15 de septiembre cumplen 6 meses de que están por debajo de... El 18 de marzo ellos empezaron a cotizar por debajo del dólar. Están abandonando el barco. El Chief Financial Officer renunció ya. Renunció efectivo ayer. Sí. Y lo anunció el 17. Anunció que el Chief Financial Officer es el encargado de reestructurar todo eso. Sí, pero han amarrado todas las cosas. Si desaparece Genera, empezamos a tener problemas de abasto, problemas de la generación con gas, como todo lo han puesto para generar con gas. Sí. Pues tenemos una crisis potencial en Puerto Rico y el gobierno no está atendiendo esta situación, sino que está de fiesta hoy, de hecho. Sí, cobrando $2.500 el plato. Sí, están recogiendo fondos para la campaña y peleándose por puestos y por contratos. Cada vez que hay una crisis real para Puerto Rico, se va la luz, hay un huracán, etcétera, etcétera. Esta gente lo que ve es una oportunidad de hacer negocios. El capitalismo del desastre, sí, le decían. Que genera quiebre, que New Fortress quiebre, y se lleve enredado Genera, que es el único dueño. Y que aquí haya una falta de suministro de gas y nos quedemos sin electricidad, para estos muchachos es una gran oportunidad de negocio. Es una oportunidad para declarar una emergencia, porque ahora no hay luz y no hay gas metano, y salir a buscar a un socio de ellos, como es, el metano salpica, decía, para que entonces paguemos el metano más caro, la barcaza, porque lo pagamos a cualquier precio porque lo necesitamos para que haya electricidad. ¿Okay? Así que 28 días y el reloj está con TikTok, está corriendo. Y esa fue la compañía que en un momento dado cogió la barcaza y la movió fuera de Puerto Rico, la secuestró, y dijo, para allá no vamos porque allá no nos pagan. Déjame ver si yo entiendo otro detallito de Genera y New Fortress. Yo entendía que cuando una persona se va a la quiebra, la ley de quiebra, la protección de la ley de quiebra, es que ahora la Corte te va a proteger para que tú no pierdas los activos que pudieras necesitar para generar el dinero y eventualmente pagar tu deuda. Así que te protege un poco en ese sentido. Lo mismo le pasa a compañías que se van a quiebra, excepto, ¿verdad?, con unos controles adicionales, porque son compañías, son muchas cosas. Eso sí, tú te acoges al capítulo 11 de quiebra, pero New Fortress se fue a hacer la quiebra a Inglaterra. Y el Estados Unidos le aceptó la quiebra en el capítulo 15 y esa quiebra es básicamente una liquidación de la compañía. Así que entonces lo que puede pasar es que de repente no haya compañía Genera que quede al cargo de la generación de la energía en Puerto Rico, una compañía que pueda hacer compra de materiales, de contratar gente, de equipos, etcétera. Así que yo por eso titulaba este programa Una traición del gobierno al pueblo puertorriqueño. Pero ya Joe nos ha puesto la musiquita de que debemos ir despidiéndonos. La marcha de Esencia es mañana 23 a las 2 de la tarde. Empezamos desde el cruce de la carretera 100 y la 308. Camino a las 2 de la tarde. Allí nos vemos. Señores, este ha sido un programa de Voces de la Soberanía. Esperamos, como dice Abigail, que sea instructivo para ustedes y hablaremos en el próximo sábado. Tengan todos muy buen día. Yo quiero un pueblo. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Mi amor, te quiero tanto. Y yo a ti, corazón.